Con las elecciones generales a la vuelta de la esquina, los hondureños y actores en la política ya comienzan a prepararse para esta fiesta cívica atípica. 14 son los partidos que irán a contienda electoral y quienes buscan un cargo de elección popular aseguran que debe predominar el respeto al derecho de los hondureños y sostienen que muchas instituciones políticas buscan un cambio para el bien del país. Es completamente violatoria de los derechos humanos de los hondureños. Los derechos políticos deben de respetarse, los derechos civiles deben de respetarse. Y lo peor del caso es que vamos a ver cómo son las cosas de las injusticias y los abusos aquí. Entonces, por lo tanto, eso es un abuso de los políticos tradicionales, que día a día le vienen haciendo daño al pueblo. Entonces nosotros venimos aquí a luchar por cambiar Honduras, por favorecer a la gente, a los más pobres sobre todo, porque realmente los pobres son los que están sufriendo las consecuencias de la mala gobernanza. Conocer el futuro de Honduras en temas democráticos nunca se ha vuelto tan imperante como ahora, pues lo que se busca es respetar el voto popular. El licenciado Jorge Zelaya conversará este día con una de las figuras políticas más populares y reconocidas actualmente de cara a las elecciones generales. Comenzó la cuenta regresiva para las elecciones generales en nuestro país. Alianzas políticas y la nueva ley electoral son algunas de las cosas que acompañan a este proceso. Por otro lado, estos comicios serán históricos. Por primera vez en la democracia hondureña, 14 partidos políticos van a participar en un proceso electoral. Además del presidente, deben escogerse 3 designados presidenciales, 20 diputados al Parlamento Centroamericano, 128 diputados propietarios y suplentes, 298 alcaldes y sus respectivos regidores, por lo que son alrededor de 3.038 cargos en total que los hondureños elegiremos en noviembre. Las instituciones políticas legalmente constituidas que no participaron en las elecciones internas tienen hasta el 14 de este mes para inscribir a sus candidatos a cargo de elección popular. Las candidaturas independientes deberán presentar su solicitud máximo 10 días. Hoy nos acompaña el candidato a la presidencia por el Partido Liberal, el abogado Yanni Rosenthal Hidalgo, con quien vamos a conversar para conocer su punto de vista de cara a estos comicios generales del mes de noviembre, así como también tratar temas como la solicitud de inhabilitación que ha pedido una juez para que el abogado Rosenthal no participe en los comicios de noviembre. Abogado, gracias por atendernos, por supuesto, como siempre, vía Zoom esta mañana, y es un gusto contar con su presencia. Buenos días. Muchas gracias, Jorge, un placer saludarte, un placer estar aquí contigo y te agradezco mucho el espacio y la oportunidad que me dan de poder compartir contigo, con tu equipo de producción y por supuesto con la audiencia de BTV. Todo lo contrario, siempre le decimos muchas gracias, abogado, por cuando requerimos de tenerlo acá, salvo que tenga, como dicen, compromisos. Jorge, yo creo que tienen ahí abierto un micrófono o algo, porque soy como una música y no te escucho bien. Ok, perdón, entonces vamos a ver si nos ayudan, compañeros. Ok, perfecto. Ahora, abogado, no sé si... Sí, ahora no oigo nada. Ahora no escucha nada. Bueno, vamos a tratar de resolver el problema aquí interno con el abogado Yanni Rosenthal Hidalgo, el candidato del Partido Liberal para las elecciones el mes de noviembre. ¿Tenemos resuelto, abogado? ¿Nos escucha ya bien? Sí, muy bien, muchas gracias. Perfecto. Gracias, abogado. ¿Qué opinión le merece ir a estas elecciones del mes de noviembre con una nueva ley electoral? ¿Pudo haberse algo hecho diferente? ¿O está satisfecho como líder y como candidato, presidente del Partido Liberal y candidato de este instituto político para las elecciones de noviembre? Bueno, pues creo que vale la pena contestar esta pregunta de frente, porque el gran tema es precisamente si iban a haber alianzas o no. Y lamentablemente pues fue imposible concretar las alianzas entre los 3 principales grupos de oposición. Si se hubieran dado, las condiciones serían mejores para la oposición, pero una serie de factores, la forma en que está organizado el sistema político hondureño, que primero hay que hacer las elecciones internas y después hay que hacer las alianzas, hizo que fuera complicado lograrlas. Si se hicieran las alianzas antes de que los candidatos estuvieran electos, fuera más fácil. Pero cuando ya se ha hecho una campaña interna, la gente ha invertido su tiempo, su esfuerzo, sus recursos y han electo democráticamente un candidato, el candidato ya es el candidato legítimo y representa al partido, se complica mucho.
Eso le ocurrió a doña Xiomara, me ocurrió a mí también. Y en el caso de El Salvador es un poco diferente porque él no participó en elecciones internas. Para él era más fácil haber cedido la cabeza porque él no había ido a esa elección interna, no tenía ese compromiso. Pero él, en todos los acercamientos que tuvimos, aspiraba a encabezar. Y entonces, al final, pues, fue prácticamente imposible poder ponerse de acuerdo y imposible lograr que los tres partidos pudieran ir aliados. Eso no significa que, de hecho, no estén ocurriendo algunas alianzas en algunas alcaldías. Hay, es más, 25 alianzas de derecho, o sea, 25 alianzas que se han inscrito como tal entre el Partido Libre y el Partido Liberal. Todos los alcaldes que decidieron hacer alianzas a nivel nacional fueron respaldados por el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. El Partido Liberal en ningún momento les puso un obstáculo y todos los alcaldes que decidieron ir en alianza, todos recibieron la aprobación. Y es más, les pusimos un equipo de abogados ahí en el Central Ejecutivo que estuvo trabajando muy arduamente para poder presentar las solicitudes de alianza en tiempo y forma al Consejo Nacional Electoral. Y en otros municipios también se ha venido dando una serie de alianzas de hecho. Y creo que al final hay mucho acercamiento entre los dos partidos. Porque había una gran expectativa de que por lo menos Libre y el Partido Liberal se iban a unir. Primero porque yo lo dije constantemente en mis participaciones, que yo quería hacer alianza multipartidaria. Segundo, por la comunicación que yo mantenía con el presidente Zelaya y con doña Xiomara, en el cual habíamos hablado de un mecanismo para una alianza desde antes de la elección. Y la gente entonces estaba esperando esa alianza y pues cuando no se dio, los alcaldes a nivel local han decidido ir adelante e ir haciendo la alianza de hecho, y en muchas alcaldías está ocurriendo eso. Sí. Abogado, el no haberse dado de hecho las alianzas en las candidaturas presidenciales, y para ser puntual, usted, doña Xiomara, el ingeniero Salvador Narrala, que son los que tienen, con el respeto indiscutiblemente de los otros partidos, pero son los que tienen mayores posibilidades de ganar un proceso electoral en el país. Se debilita la oposición en las elecciones generales, tomando en cuenta que no va a haber, o por lo menos hasta ahorita, una segunda vuelta. En estas elecciones generales creo que se habían coincidido los altos líderes de la oposición en el sentido, si no se unían, le facilitan, y yo creo que eso lo saben ustedes, un triunfo al partido en el poder. ¿Están conscientes de ello, aun cuando hay alianzas de candidatos alcaldes entre Libre, el Partido Liberal? Don Porfirio Lobo Sosa, por ejemplo, tiene su propio partido, con alianzas que se han hecho, pero en conclusión, y a 6 meses de las elecciones generales, al no darse estas alianzas a nivel presidencial de los candidatos más importantes de oposición, ¿cree que generará una menos posibilidad de derrotar al candidato del Partido Nacional? Bueno, hoy has venido de frente tocando los temas torales, porque ya el tema de la segunda vuelta que acabas de mencionar es un tema sumamente importante. Importante para el país, ¿verdad? Y el Partido Nacional debería de poner sus barbas en remojo y considerar la propuesta que presentó la bancada del Partido Liberal esta semana para que se interprete la Constitución y se permita la segunda vuelta. Yo sé que hay muchos nacionalistas que únicamente piensa en términos electorales y que cree que si aceptan la segunda vuelta le van a echar la vaca a los otros tres partidos y va a perder. Pero la alternativa a no aceptar la segunda vuelta es que esta será una elección de cuartos, como la llaman los expertos políticos. Quiere decir que cualquiera de los candidatos puede ganar con la cuarta parte de los votos. Un candidato que gane con la cuarta parte de los votos es un candidato sumamente débil, porque de entrada, el primer día que toma posesión, tiene en su contra el 75% de los votantes que votaron por otros candidatos. Entonces arranca con pie izquierdo. En segundo lugar, pues lo más probable es que tenga un Congreso en contra también, si solo tiene el 25% de los votos. Y que eso haga que el gobierno sea obstaculizado por la oposición en el Congreso en muchos de sus esfuerzos. Entonces, estamos ante una situación que no es conveniente para nadie.
Y por eso es que los diputados de la bancada del Partido Liberal han venido planteando la segunda vuelta. Desde hace 8 años, don Yuri Sabas la presentó, hace 4 años la volvió a presentar, hace 2 años la presentó don Mario Segura, el año pasado la presentó la consejera Ana Paola Hall, y ahora pues lo ha presentado el diputado Juan Carlos Elvir, que también es candidato a designado presidencial en esta ocasión. Entonces, esto es un esquema que beneficia al pueblo de Honduras, porque garantiza que va a haber un presidente que tenga el respaldo de la mayoría de los hondureños y que va a tener también pues, fortaleza en el Congreso. Asegura que quien gane las elecciones tendrá un mandato muy sólido. Entonces, yo he venido escuchando mensajes de que el siguiente gobierno tiene que ser un gobierno de integración, precisamente porque va a ser un gobierno débil. No es necesario llegar a eso. Lo mejor es que se haga la interpretación, se apruebe la segunda vuelta, y al aprobar esa segunda vuelta tenemos entonces nosotros un mecanismo para que el presidente que gane, sea quien sea, tenga mucha fortaleza, tenga mucho respaldo, tenga un mandato fuerte, y que el pueblo claramente con su voto mande el mensaje de qué es lo que espera para el próximo proceso electoral, para el próximo gobierno. Sí. Abogado, constitucionalmente, ¿cómo podría irse a un proceso de las elecciones generales de noviembre con una segunda vuelta? Es decir, que el que no alcance un 50%, no sé, usted me aclara, primero es abogado y después, pues yo he escuchado que para aprobarse se necesita una mayoría calificada y que tiene que ser ratificado en un próximo Congreso. Entonces, si eso es así, no hay tiempo. Pero, ¿cuál es el mecanismo que ustedes creen se puede seguir legalmente para que se pueda ir al proceso de noviembre y que quien no alcance un 50%, por ejemplo, de los votos, los dos que queden en los primeros lugares, los partidos, vayan a una segunda vuelta? Hay 2 mecanismos, obviamente. Un mecanismo es la reforma constitucional, que requiere el procedimiento que usted acaba de explicar. El otro mecanismo es la interpretación constitucional. Y Juan Carlos y la bancada liberal, antes de presentar el proyecto de decreto, consultaron con abogados constitucionalistas de nuestro partido y se aseguraron de que el procedimiento es un procedimiento legítimo. He escuchado que en otros programas han corrido a buscar quien esté en contra de la segunda vuelta y que alegue argumentos legales en contra de ella, porque están en contra de todo lo que propone el Partido Liberal. Y está bien, pues si no hubieran 2 criterios para cada tema legal, pues tampoco existieran los abogados, ¿verdad? Sí. Si usted, cualquier juicio que usted tenga, un abogado le va a decir esto es verde y el otro le va a decir esto es rojo, y le presenta una serie de argumentos ahí para demostrar que es rojo, y el otro le presenta una serie de argumentos para decir que no es rojo, y usted lee los escritos y los dos lo convencen. O sea, los abogados así son, y para eso son, pues. Entonces, la Constitución ha sido interpretada varias veces por el Congreso. No es de que no se puede o que no se ha hecho nunca, ni que tampoco es un invento. Eso ha ocurrido múltiples veces en los 40 años que tiene esta Constitución. Entonces, mediante el mecanismo de interpretación, se requiere una mayoría simple. Y esa mayoría simple permite que se le dé al pueblo esta opción de la segunda vuelta. Yo le voy a decir una cosa, mire, las alianzas en realidad no son un mecanismo legítimo para seleccionar los candidatos. Porque yo me senté con doña Xiomara en un salón ahí en el Hotel Aurora. A ella le acompañaban, creo que 5 o 6 personas. Igual que a mí me acompañaba esa cantidad de gente. Y entonces estábamos decidiendo quién va a ser el presidente de Honduras en una cúpula de 12 o 14 personas. Y eso no es democrático. Entonces, yo creo que la forma democrática para que el pueblo escoja quién quiere que sean los candidatos que van a ir a la última ronda es la segunda vuelta. Porque así es el pueblo quien dice, bueno, de estos 3 candidatos de la oposición, quiero que sea. Y que no seamos nosotros ahí en un cuarto encerrados los que estamos tomando esa decisión, que es una decisión tan trascendental para el país, sino que más bien sea el pueblo mediante su voto en esa primera ronda quien escoja quién es el candidato de la oposición. Ese es el mecanismo justo, democrático y correcto para todos. Sí.
Pero, abogado, me obliga a hacerle la siguiente pregunta. Cuando dice en un cuarto encerrado estábamos con doña Xiomara, asesores de ella, o sea, gente cercana de ella, igual usted. Si no es el camino o no era el camino correcto, ¿por qué entonces se estaban reuniendo? Bueno, ella convocó todos los, invitó, no convocó, sino que invitó a todas las fuerzas de oposición a que fueran a esa reunión. Y el único que atendió fui yo, los demás no quisieron atender. Y fui precisamente porque yo había tenido varias pláticas con el presidente Zelaya y habíamos hablado de que quien sacara más votos de los dos partidos iba a encabezar la oposición. Nosotros sacamos 800,000 votos y ellos sacaron 600,000 votos. Entonces, cuando llegó la elección, entonces él me dijo, no, Yanni, es que me interpretaste mal, no me entendiste bien. Yo te estaba diciendo que era el candidato que sacara más votos, no del partido. Y Xiomara sacó más votos que vos. Y es cierto, ella sacó más votos porque ella prácticamente no tenía oposición en su partido. Y yo fui a una contienda que, pues tú sabes que fue muy dura, donde sufrí muchísimos ataques. Mis adversarios me dijeron de todo. Y la única contienda real que había en los tres partidos era la del Partido Liberal. Porque en Libre todo el mundo sabía quién iba a ganar, en el Partido Nacional todo el mundo sabía quién iba a ganar. Entonces la verdadera contienda fue la del Partido Liberal. Al final yo obtuve el 50% de los votos y pues le gané a mis dos adversarios. Pero eso llevó a que, aunque el Partido Liberal tenga más votos como partido, yo tenga menos votos como candidato individual. Y ahí fue donde se trabó la carrera. Perfecto. Gracias, abogado. Nos va a permitir en este momento una breve pausa en radio y televisión. Regresaremos con el abogado Yanni Rosenthal Hidalgo, candidato del Partido Liberal. Y por lo último que nos ha apuntado, quedará en el aire la interrogante. ¿Continuará buscando el apoyo del ingeniero Luis Zelaya y del colega periodista Darío Vanegas, que fueron con quienes participó en la contienda interna de su Partido Liberal? Y aquí Pablo Cárcamo nos hace, y teníamos ya la interrogante, y aprovechamos que el abogado tocó el tema en la segunda parte del proceso interno, por supuesto, en donde sacaron una muy buena cantidad de votos, tanto el ingeniero Zelaya como el licenciado Vanegas. Vamos a la pausa en radio y en televisión y regresaremos con nuestro distinguido invitado a la mañana de hoy, el candidato a la presidencia de la República por el Partido Liberal, el abogado Yanni Rosenthal Hidalgo. Seguimos conversando con el abogado Yanni Benjamín Rosenthal Hidalgo, candidato a la presidencia de la República por el Partido Liberal. Elecciones el último domingo del mes de noviembre. 14 partidos políticos van a participar, es histórico definitivamente en el país. Pero yo siempre insisto, con el respeto que se merecen, el resto de los partidos aquí o es presidente doña Xiomara, Yanni Rosenthal, el ingeniero Narrala o Tito Afura. De ahí yo creo que, no sé si haremos honestamente, o no lo vayan a tomar a mal o no se vaya a malinterpretar, pero los partidos denominados emergentes, los partidos pequeños, no tienen, por lo menos para estas elecciones de noviembre, ninguna posibilidad de llegar a la presidencia de la República. Insisto, con el respeto, pero aquí, doña Xiomara, el abogado Rosenthal, el ingeniero Salvador Narrala o Tito Afura. Yo creo que no se necesita ser, como dicen, todólogo, no se necesita ser gran analista para darnos cuenta de que esa situación ocurre. Pero nos habíamos quedado, abogado, hay mucha participación y comentarios, en su gran mayoría respaldando su candidatura, pero también, por supuesto, hay algunos en donde dicen Yanni Rosenthal no debe ser presidente de la República. ¿Qué va a pasar al final? Miren, y usted lo apuntaba, el ingeniero Luis Zelaya, Darío Vanegas sacaron una muy buena cantidad de votos en el Partido Liberal. Y si sus seguidores, y si ellos no ven un apoyo hacia su candidatura, tienen que trabajar muchísimo en estos meses que faltan para poder alcanzar la presidencia de la República, abogado.
partido. He venido intentándolo, he tratado de comunicarme con ellos, le he hablado muchas veces a Darío, también a Luis Zelaya. Él me ha dicho que él no habla con narcos y exconvictos. Entonces, en esa posición, pues muy difícil, ¿verdad?, poder entablar un diálogo. Sin embargo, hay que notar que no he perdido el tiempo. Yo no he perdido mi tiempo porque, a pesar de que no he podido avanzar a nivel presidencial con Luis Zelaya y con Darío, sí me he enfocado entonces al siguiente nivel, que es los coordinadores departamentales que ellos tienen. Y pues como habrás visto, en la convención del Partido Liberal estuvo presente don Yuri Sabas, que era el coordinador de Luis Zelaya en Choluteca. Él presidió la convención. Estuvo presente Quintín Soriano, que era el coordinador de Darío Vanega en Choluteca. Estuvo presente don José Alfredo Saavedra, que era el coordinador de Luis Zelaya en Valle. Estuvo presente don Luis Enrique Fuentes, que era el coordinador de Luis Zelaya en Atlántida. Está presente también don Samuel García, que era el coordinador de Darío Vanegas Palancho. Estoy mencionando estos nombres porque estos son coordinadores que ganaron sus departamentos. Y entonces todos ellos pues ya están integrados, son liberales de corazón, comprometidos con su partido, que reconocieron cuál fue la voluntad de los liberales y dijeron, bueno, pues si estas son las autoridades electas del Partido Liberal, vamos a ir a la convención a respaldarlos. Además, hoy, por ejemplo, más tarde, voy para Comayagua. Tenemos una reunión con don Víctor Barahona. Él era el coordinador de don Luis Zelaya ahí en Comayagua. Estará con todos los alcaldes que salieron electos por el movimiento de don Luis Zelaya y, por supuesto, pues también los que salieron electos por nuestro movimiento, ya para integrarnos y unirnos. Entonces el partido se va uniendo, se va integrando al nivel de alcalde, se va integrando al nivel de diputados. El mundo sigue, pues. Yo pienso que don Luis Zelaya y don Darío deberían de integrarse al trabajo político del partido, que ayudaría mucho si ellos fueran parte de esto. Sin embargo, pues vamos a esperar que pase el tiempo, que sanen las heridas y veremos más adelante qué se puede hacer. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el candidato alcalde aquí que tiene Tegucigalpa, usted que no se ha, entiendo, integrado? Y aunque se está haciendo una integración abajo, los candidatos a diputados, los candidatos a alcaldes en su gran mayoría, pues aunque no estuviese el ingeniero Luis Zelaya y el colega Darío Vanegas, pero en forma puntual con el Aguado Ortiz, ¿qué va a pasar al final? ¿Siempre será su candidato a alcalde aquí en la capital por el Partido Liberal? Sí, el que ganó no es el Aguado Ortiz, sino que es el Aguado Martel. Perdón, Martel, sí, disculpe. Sí. Yo creo que Martel ha estado conversando con varios miembros de nuestro movimiento. Bueno, ahora del partido, pues ya no somos movimiento, claro, somos del partido. He estado platicando con varios miembros del partido para que él se integre al trabajo político. Ha tomado tiempo. Y él, por supuesto, pues el discurso que él mantuvo en la elección interna le ha hecho más difícil integrarse. Pero por mi parte no hay rencor, ni resentimientos, ni odios, ni deseo de venganza contra nadie, y menos contra un hermano liberal. Entonces yo aspiro a que él se una y se integre. ¿Vale? Y ayer pasó algo que creo que hay que poner atención, y es que se nos dispararon algunas de las bases del Partido Liberal y se fueron a decir que como Martel no se decide a incorporarse a la fila del partido, que entonces van a ir a apoyar a Jorge Aldana, que es el candidato de Libre. Y eso pues no lo permiten los estatutos del Partido Liberal. Los estatutos establecen de que tenemos que apoyar a quien salió electo en las elecciones internas y que no podemos andar apoyando a los candidatos de estos partidos. Entonces, en ese sentido, pues lo que ocurrió ayer fue sorprendente para mí, pero también pues es una realidad que hay que notar que está ocurriendo. Y esperamos que Martel pues se dé cuenta que está pasando eso, que más bien podría poner en su contra a las bases del Partido Liberal en vez de estarlas uniendo e integrando. Entonces, hay que tener claras algunas cosas. Lo que tú dijiste primero, solo hay 4 partidos que realmente pueden ganar. Hay 3 partidos que tienen todas las credenciales. Hay 3 partidos también que están probados en elecciones internas, que son el Partido Liberal,
Libre y el Partido Nacional. Ya fuimos a elecciones internas, ya demostramos que tenemos la estructura para estar presentes en todas las mesas a nivel nacional. La cuarta fuerza, que es la de Nasrallah, no se midió en esa elección interna. No se sabe cuánto es su caudal electoral, tampoco se sabe si tiene la estructura para defenderlo, tampoco tiene las credenciales, ¿verdad? Porque él no es una de las primeras tres fuerzas políticas, entonces no tendrá las credenciales completas. Entonces, salirse del Partido Liberal, en mi opinión, ya habiendo ganado una candidatura y ser el candidato oficial, candidato electo del partido, y salirse es ir a aventurar. Bueno, en un proceso de 2 meses prácticamente, usted logra formar un movimiento, gana las elecciones internas de su partido, un partido de tanta tradición, el de mayor edad en el país. ¿Qué visualiza ahora para las elecciones generales como candidato del Partido Liberal? Yo he pasado, Jorge, por muchísimas elecciones. Mi primera elección, ayer estaba platicando de eso con unos jóvenes que estaba reunido y les estaba contando que la primera elección que yo estuve fue cuando Rosuco, pero yo solo tenía 16 años, entonces me pusieron de custodio electoral y andaba cuidando las urnas ahí, que en ese tiempo las mandaban a la municipalidad de San Pedro Sula y desde ahí se repartían a las comunidades. Ya en la de Ascona, que ya fue 4 años después, yo fui miembro de una mesa electoral, después fui coordinador de un centro de votación, también fui coordinador de un sector de San Pedro Sula, lo que aquí llaman distritos, en la capital allá lo llamamos sectores nosotros. Y así fui subiendo por el partido. Entonces he participado en 15 elecciones y he aprendido el valor y la importancia de la estructura, de tener presencia en las mesas, de contar con tecnología y de tener un partido bien organizado. Y estoy muy enfocado a eso. De hecho, te quiero contar un par de cosas. En la elección interna, nosotros capacitamos a todos los miembros de la mesa para que nos ayudaran a poder tener lo que nosotros llamamos un sistema de información temprana, que es una especie de mini TREP que hicimos, porque como no tenía el gobierno no tenía TREP, entonces nosotros hicimos el de nosotros. Y les dijimos, miren, antes de meter la acta a la maleta, le toman una foto al acta original y a la copia certificada del movimiento y nos las mandan a un número de WhatsApp a Tegucigalpa. Y aquí en Tegucigalpa teníamos montado un sistema con 25 computadoras, una red, un salón que nos prestaron en un hotel. Nos lo montó un buen liberal que se llama don Eddie Ordóñez. Y este sistema permitió que nosotros, 3 horas después, ya teníamos 30% de las actas. Y en la mañana del día siguiente teníamos 70% de las actas. Y 2 días después teníamos el 98% de las actas. Entonces tuvimos la capacidad de poder contar con todas las actas a nivel nacional muy rápidamente. Fue la primera demostración de organización y del uso de la tecnología que tuvo nuestro movimiento. Luego hicimos ahora la convención, que la hicimos de forma virtual. Sinajer nos dijo que nos podíamos hacer una reunión como tradicionalmente lo ha hecho el Partido Liberal, que es una reunión muy grande en el Nacional de Ingenieros. Así que hicimos 18 convenciones simultáneas. En cada departamento, el coordinador departamental reunió a los candidatos a alcaldes, a los miembros de la convención, o sea, a los convencionales, y a los candidatos a diputados, y a sus invitados especiales. Entonces habían 200, 300 personas por departamento. Y los interconectamos todos. Creo que tú lo habrás visto en las pantallas donde se podían ver todas las otras 17 puntos de interconexión aquí en Tegucigalpa. Mientras tanto, las autoridades centrales estábamos aquí en Teus. Aquí estábamos los candidatos a alcaldes de Francisco Morazán, los candidatos a diputados de Francisco Morazán, varios invitados especiales y, por supuesto, pues las autoridades salientes y entrantes del partido. Así que fue un evento con mucha tecnología, con mucha organización, que demuestra que el partido está cambiando y que se está fortaleciendo. Y yo tuve una regla que le impuse a mi movimiento en las internas. Bueno, 2 reglas. Una, para cumplir con la ley, les dije tiene que tener 50% de mujeres y tienen que ir en 3. Pero tuve otra regla, y es que les dije que tenían que tener un 30% de juventud en las planetas. Y cumplimos con ello. Entonces tenemos una gran cantidad de gente nueva, gente joven en el Partido Liberal. Ya este no es el mismo Partido Liberal de antes, con un montón de gente
que ustedes han conocido por mucho tiempo. Va mucha gente nueva, mucha gente joven. Si ustedes se fijan en las planillas de candidatos a alcaldes, se fijan en las planillas de diputados, muchísima gente nueva que va participando, que le hemos dado el espacio y la oportunidad. Perfecto. Bueno, abogado, nos va a permitir la última pausa en este instante en radio y televisión. Ethel Valladares, siempre nos quedaremos en Facebook, en BTV Somos Todos Honduras. Destacamos Mateo Sandoval, dice Milton Benítez, es una buena opción y el pueblo manda. Esto, y también he recibido otros comentarios cuando digo que los que tienen posibilidades de ganar las elecciones, insisto, es el abogado Rosenthal, doña Xiomara Castro de Zelaya, el ingeniero Salvador Narrala y Tito Afura. Sin embargo, pues es cierto, al final el pueblo es soberano, toma sus propias decisiones, pero uno es por lo que ve en las encuestas, tanto las que aparecen de firmas especializadas, como también la encuesta en la consulta popular con la gente, con el pueblo. Sin embargo, al final es la población la que toma la decisión. Así que a Mateo Sandoval y a otras personas que nos apuntaban en relación a este comentario que habíamos hecho. Pausa breve, regresaremos, abogado. Hay una solicitud de inhabilitación para que usted participe en el proceso de las elecciones generales de noviembre. Me gustaría que nos comentara, por favor, después de la pausa, queda pendiente este interrogante y gracias a la gente que se sigue comunicando con nosotros. Pausa breve y volvemos en un momento con el abogado Gianni Rosenthal Hidalgo. Bueno, es imposible darle lectura a todos los mensajes que recibimos tanto en el WhatsApp del programa 3182-4375, como también a quienes nos mandan a través del Facebook en BTV Somos Todos Honduras, pero yo quiero particularmente resumir. Tania Rivas Cruz dice, Gianni sacará a Honduras del hoyo en el que está sumergido. Es el único con la capacidad empresarial, economista y humana para dirigir Honduras. Vamos con todo, dice Tania, y después Ronnie Urbina, Nolvia Troche Rosales, Freddy Díaz, Henry Ross, Romy Torres Talavera, Gianni tiene propuesta, por eso va a ganar, y tantas otras participaciones de mucha gente que está conectada en este momento con nosotros. Ingeniero, abogado, perdón, nos habíamos quedado. Han solicitado que una inhabilitación suya para que no participe en las elecciones del mes de noviembre. ¿Cómo ha tomado esto? ¿Le ha dado alguna importancia? No, ninguna importancia. Primero porque ella está basando este escrito en la nueva ley. La ley no es retroactiva. Eso pues ampliamente conocido por cualquier persona que no sepa de derecho. Me extraña que una jueza no lo conozca. Y en consecuencia pues obviamente no pueden aplicar los artículos de una nueva ley a algo que ocurre antes de la ley. Segundo, yo ya pagué por el error que cometí. No le debo nada a nadie. Ya cumplí con la obligación que me pusieron a consecuencia de ese error y ahora pues estoy en posesión de todos mis derechos y puedo elegir y ser electo. Entonces en realidad el escrito no tiene ni pies ni cabeza, es un escrito tirado de los cabellos. Yo lo he leído y me parece algo que no debería ni siquiera ni de ser admitido por el Consejo Nacional Electoral. Abogado, creo que le hice no es que creo, estoy seguro, le hice la pregunta también hace un mes y días que estuvo acá conversando con nosotros. ¿Cómo, si usted llegara a ser presidente de la República, cómo manejaría esa relación con los Estados Unidos si no tiene visa, si estuvo preso en los Estados Unidos y cómo haría realmente en el caso que llegara a ganar las elecciones? Sí, yo no solo es que no tengo visa, es que no puedo volver a ir a Estados Unidos. Me dieron un papel ellos cuando me mandaron para acá, donde me dijeron que iban a regresar nunca. Entonces ellos están en su derecho, ¿verdad? Yo pienso que ellos escogen con quién quieren trabajar. Así escuché yo decir al señor Zúñiga Jones, Ricardo Zúñiga Jones, en una entrevista, no una entrevista, sino que una comparecencia que él tuvo ante el Congreso de Estados Unidos recientemente. Entonces él dijo, bueno, Estados Unidos escoge con quién trabaja. Entonces serán ellos los que decidan si yo soy presidente, si quieren trabajar conmigo o no. Yo estaré en plena disposición. Yo no tengo ningún resentimiento con ellos. Al contrario, me siento satisfecho de que su sistema judicial
es un sistema transparente, donde yo creo que fui juzgado de una forma que, por supuesto, pues no quedé contento porque me metieron preso, ¿verdad? Pero creo que fue justa la decisión que tomaron ahí en cuanto al tiempo que me dieron. Entonces, no tengo ningún problema con ellos. Si ellos quieren trabajar con Honduras, yo voy a estar presto para hacerlo. Este duro pasaje de su vida, ¿cómo lo ha cambiado en alguna circunstancia a usted, abogado? Lo que le sucedió, el haber estado preso, el ya no poder entrar de por vida a los Estados Unidos, independientemente de que fue Estados Unidos, pero el hecho, lo que sucedió con Gianni Rosenthal, ¿qué tanto le ha cambiado? Mucho, Jorge. Ahí aprendí yo a pasar hambre, a pasar frío, a pasar soledad. Pasé distanciado de mi madre, de mi esposa, de mis hijos 5 años. Me pasó más o menos lo que le pasa a los mojados, ¿verdad? Que pasan tanto tiempo distanciados de su familia. También, pues mientras tanto, sufría la injusticia que sacaban a mi madre de su casa aquí en Honduras. Falleció mi padre mientras yo estaba muerto. Sacaron a mi esposa y a mis hijas también de sus casas aquí en Honduras. A mi esposa le tocó ser madre soltera esos 5 años que yo no pude estar aquí en Honduras. Entonces fue una etapa de mi vida muy dura que me ha cambiado mucho, que también me ha acercado mucho al Señor. Soy una persona mucho más cerca de Dios. Eso pues fue algo positivo que logré sacar de esto, utilizando una lección que me enseñó mi padre, que me dijo: cuando la vida te da limones, hace limonada. Entonces creo que ese sí es algo bueno. Pues aprendí cosas duras. El otro día escuché a un amigo decir una frase que dijo: nadie conoce el valor de una frazada hasta que no pasa frío. Y ahí en la prisión literalmente aprendí cuál es el valor de la frazada, porque hacía mucho frío. Y entonces, pues todas esas cosas me han hecho aprender cosas que yo nunca había tenido que vivir. Una, por ejemplo, la falta de acceso a los servicios médicos, algo que ocurre a diario aquí en Honduras y que a mí nunca me había ocurrido. Yo tuve un problema en un codo, fui a la clínica que hay ahí en la prisión, todos los días y trataba que me atendieran, y pasé 4 o 5 días, hasta el 5.º día me atendieron. Y cuando me atendieron me dijeron: mira, que no hay medicina para lo que vos tenés, porque te tenemos que infiltrar, y aquí no hacemos eso. Entonces tomaba Alivio, me dijeron, o tomaba Tylenol. Y le dije: pero ya eso ya tomé, pues si yo para tomar eso no ocupo ir al doctor. Bueno, pues eso es lo que te recetamos. Y esa frustración de ir al doctor y que no lo atienda, y cuando finalmente lo atiende, no lo cure, es algo que le ocurre a los hondureños a diario aquí, en los hospitales públicos, en el Seguro Social. Y es algo que estoy decidido a cambiar, porque yo lo viví y yo sé la frustración que se siente de pasar por ese proceso. Entonces, es una etapa en mi vida que fue muy injusta, muy dura, pero que por lo menos pues yo en cierta manera la traté de aprovechar para educarme. Leí más de 150 libros ahí y para entender cosas que yo antes no había tenido que vivir. Sí. Abogado, estamos ya en la parte final y mire, usted ha venido a dividir sin ninguna duda a la población hondureña. Cuando le digo a dividir es en los comentarios, porque si uno ve, no solo ahorita, sino que siempre en comparecencias suyas o cuando aparece alguna información sobre Gianni Rosenthal Hidalgo, vienen epítetos muy fuertes y uno está consciente que juzgar solo Dios, perfecto solo Dios. Somos humanos, nos equivocamos y tenemos derecho, y lo digo así, no es mi caso, pero cuando le digo tenemos derecho, el suyo y el de muchísima gente, que puede cometer un error, puede cometer incluso un ilícito, pero podemos rectificar. Los humanos fallamos y rectificar, como dicen los sabios. Y Dios no nos juzga, Dios nos perdona en términos generales. Y le hice este comentario por lo que sucede, por lo que ocurre. En su interior, ¿qué pasa en el interior de Gianni Benjamín Rosenthal Hidalgo cuando escucha esos cuestionamientos bastante fuertes en relación a que usted estuvo en la cárcel, en relación a que estuvo vinculado con gente de narcotráfico,
mencionado en Nueva York y todo eso, bueno, y que estuvo preso. Entonces, en su interior, y esa es mi pregunta concreta, ¿qué pasa por el interior del abogado Gianni Rosenthal cuando se dan esos comentarios? Yo no siento ningún resentimiento, ningún rencor, ningún odio ni deseo de venganza contra las personas que me dicen esos epítetos. Soy muy respetuoso del derecho de expresión, del derecho de la libertad de prensa. Soy muy respetuoso de la opinión ajena. Considero que es parte de la ideología liberal. Y sí aplico una cosa que me contó una vez el presidente del AIE. Me dijo Melanie que cuando él estaba empezando en política, había una radio allá en Olancho que le daba duro a él todo el día. Y que entonces le dijo al papá, pucha, papá, le dijo, que hay una radio aquí que me vuela candela día y noche. Le dice, ¿qué hago? Y el papá le dijo, no, muy sencillo. Le dice, cambia de emisora, escucha otra. Y entonces fui yo también, si hay un canal que me está volando candela, pues mejor pongo otro donde esté alguien que no lo esté haciendo. Pues no me complico. Abogado, muchas gracias. Un mensaje al liberalismo y vamos a tener más oportunidades, si así nos lo permite, de conversar. Por supuesto, falta poco, pero mucho. Digo, cuando poco son 6 meses, pero mucho en el sentido de que vendrán más programas, más participaciones y usted estará aquí, porque siempre la intención nuestra es, al margen de nuestra participación como ciudadano, es que tengan todos los sectores la posibilidad de expresar sus ideas, sus conceptos, sus apreciaciones en qué pretenden hacer o qué van a hacer por el país. Gente que aspira a cargos de elección popular tan importantes como en este caso el suyo, a la presidencia de la República. E insisto, independientemente de lo que se pueda decir, porque a veces la gente lo califica también a uno por hacer las entrevistas así como con usted, a veces cuando tenemos al presidente Zelaya, cuando tenemos a doña Xiomara, cuando está aquí la doctora Suyapa Figueroa o cualquier otro. Entonces, bueno, ¿y qué le pasa a Jorge? No me pasa nada. Lo que me pasa es que yo siento que todos tienen derecho a participar y a dar sus opiniones y que hay que respetarlas, tan sencillo como eso. Entonces, una vez más también, en el caso suyo, yo no soy quien para juzgarlo. Es decir, yo no soy quien para decir, no tienen que votar por ese, con todo respeto, por ese tal por cual. No, es todo lo contrario. Yo creo que está haciendo una lucha justa, una lucha en donde algunos creen que es la persona indicada por sus conocimientos en la materia económica. Han sido una familia de éxito, nadie puede desconocerlo, indiscutiblemente. Han habido cuestionamientos de empleados suyos y siempre lo hemos dicho aquí también, la cuestión de Diario Tiempo, en forma específica, colegas periodistas, pero nadie puede desconocer que ha sido una familia que vino a dar muchísimo empleo acá al país, que siguen dando ustedes como tal y que si está en la contienda, pues hombre, habrán unos que van a apoyar a Gianni Rosenthal y otros que no lo van a apoyar. Pero en conclusión, abogado, el respeto, como dijeron también, al derecho ajeno es la paz. Usted lo dijo, nadie conoce el valor de la frazada hasta que no pasa frío. Y cuando se pasan situaciones como la que usted vivió, entonces yo creo que como humanos debemos de decir, algo aprendió el abogado Rosenthal y no ha de haber sido fácil. Un hombre que nació en cuna de oro, que estuvo acostumbrado a vivir en la opulencia y estar preso todo ese tiempo en Estados Unidos no ha de haber sido fácil, igual que para usted como para cualquier otro hondureño. Sus palabras finales, por favor, abogado. Jorge, yo lo que estoy haciendo es poniendo a disposición del pueblo hondureño todo el conocimiento que tengo para generar empleos dignos y bien pagados. Yo quiero decirte que yo fui ministro de la Presidencia en el 2006 y 2007. Tuve a mi cargo la coordinación del Gabinete Económico. En ese momento fueron los 2 años que Honduras más ha crecido durante este presente siglo. Fueron los 2 años cuando más se generó empleo durante el siglo XXI. Y ese conocimiento que tengo, esa experiencia que tengo es lo que estoy poniendo a disposición del pueblo de Honduras para poder generar nuevas oportunidades para todos y todas las hondureñas y así garantizar de que todos puedan encontrar un empleo bueno aquí en Honduras y que no crean que ya no hay esperanza en Honduras y que tengan que estar siguiendo. Eso es lo que le prometo a los hondureños de llegar a ser presidente, que haya suficiente empleo para todos, empleos buenos, dignos, bien pagados y que haya en Honduras también un combate verdadero a la corrupción y que podamos en Honduras tener un país donde la gente encuentre nuevamente la esperanza. Gracias, Jorge, por la oportunidad que me has dado
Gracias a toda la audiencia que nos ha escuchado este día. Te mando saludos a la distancia y muchas gracias a todos los amigos que me han escuchado. Gracias a usted, abogado. Gracias. Hasta luego, Jorge. Hasta luego. Mucho gusto, el abogado Gianni Benjamín Rosenthal Hidalgo, candidato del Partido Liberal a la presidencia de la República, nos ha acompañado esta mañana en el diálogo. Y no hay vuelta de hoja. Los hondureños vamos a acudir el próximo 28 de noviembre a una cita con la democracia para elegir a los candidatos que gobernarán nuestro país. Al igual que los comicios primarios, las generales serán atípicas, marcadas por una pandemia y junto a ello el temor de un fraude. Una sensación que no cesa entre la población. A partir de la fecha, el Consejo Nacional Electoral está trabajando en adecuación del presupuesto y el mismo se remitirá a las instancias competentes esperando que sea aprobado sin dilación. Todos estamos llamados a ser parte de la fiesta cívica, demostrando la transparencia y el respeto sobre todo al voto popular. Nuestro enérgico llamado a los partidos políticos a que velen por el bienestar de la nación y a la población le decimos, no seamos parte de la corrupción, no vendamos nuestro derecho, hagamos la diferencia y votemos por quien consideremos que hará un cambio radical en la nación sin importar el color político. Muchas gracias de nuevo al abogado Gianni Benjamín Rosenthal Hidalgo, candidato del Partido Liberal que nos ha acompañado en el diálogo la mañana de hoy. Ethel Valladares y Efer Guevara continúan hasta las 9 en punto de la mañana. De nuestra parte, muchísimas gracias, muy buenos días y que Dios les bendiga.